Entonces comenzamos esta clase aquí con series infinitas, sucesiones y series infinitas, sección 9.1. ¿Listo? Yo sugerí algunos ejercicios de esta sección inclusive. No sé si alguien lo revisó y tiene alguna pregunta. Ustedes saben que aquí se atienden todas las preguntas. Esta primera ahorita, así como en la clase anterior, que alguien preguntó sobre un límite que encontró unas constantes usando regla de L'Hopital. No sé si habrán preguntas hoy. Bien. Profe, yo intenté el ejercicio número 3 y usted sabe que ponía ahí que uno eligiera 5 números. Sí. Y iba del 2 hasta 2,3, 2,4, 2,5, pero luego empecé a poner valores mucho más grandes, tal vez 1 millón, 10 millones, y quedaba en 3,999 siempre. Y aunque pusiera más valores más grandes, pues siempre iba a 3,999. Pero no sé si, como sería infinito, no sé si tendería a mayor o la sucesión convergería en el 4. No sé si usted explicaría. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Andrés Manzano. Bueno, fíjense, Andrés Manzano ha hecho un ejercicio bastante interesante. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, la verdad, aquí sobre el ejercicio 3, ¿no? Todo el mundo está viendo este ejercicio. Nos dan la forma general de una sucesión, ¿no? Fíjense aquí. Voy a hacer un zoom, pues, para que la vean mejor. Miren, es la sucesión 4n cuadrado más 2 sobre n cuadrado más 3n menos 1. Bien. Y él hizo un ejercicio interesante. Él empezó a darle valores a n, ¿cierto? Entonces él empezó con valores pequeños y él dice que le dio valores más grandes que se acercaban a 3.9. Y que su hipótesis es que en el infinito eso converja a 4, ¿cierto? Y él lo hizo pues simplemente tabulando. ¿Qué es tabular? Darle valores a n. ¿Cómo es que uno puede hacer una tabla de tabulación? Así, miren. Ustedes hacen la tablita aquí, le coloco una línea por aquí en la mitad, y aquí hacen su tabla. Le colocan aquí un título. Entonces, cuando ustedes estén al frente de un límite, ustedes pueden tener ideas más o menos de a dónde converge. Antes de aplicar alguna técnica para demostrarlo, pues, de forma más exacta. Bien. Entonces, usted hace su tablita de tabulación. Aquí puede colocar que en la primera columna vamos a colocar los n y aquí los an, ¿cierto? Entonces, usted puede empezar experimentando con n igual 10, 100 y así sucesivamente. 1000, una tabla de esta forma que crezca rápido. ¿Y quién es el an? El an en ese caso es 4n cuadrado menos 1, ¿es que es 4n cuadrado menos 1? O más 1, no sé, sobre n cuadrado más 3n. Entonces usted aquí sustituye en el n. Es 4n cuadrado más 2 sobre n cuadrado más 3n menos 1. Listo. Entonces usted aquí colocan el valor de n, hacen las cuentas, en esto que está entre paréntesis, y aquí le arroja un número. Bien. Entonces él notó, por ejemplo, que esto es próximo como a 3, cuando 3.9, compañero. 3,9, quién sabe, 9,9 o 9,8 o algo así. Y si ustedes continúan haciendo la tabulación, seguramente que se acerca a 4. Bien. Seguramente converge a ese número. Eso lo veremos ya de forma exacta a continuación. Bien. Entonces todo el mundo sabe cómo hacer una tabla de tabulación. ¿Ya? Bueno. Entonces veamos si efectivamente converge a 4, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. Entonces, la tabla sirve para hacernos una idea. Tenemos una intuición ya, una sospecha. Entonces, ¿cómo logramos determinar si eso converge o no a 4? Entonces, consideremos la función 4n cuadrado y reescribámosla, ¿no? O sea, usemos el álgebra para manipular esta expresión.
sí, sí me gustaría hacer una observación antes de eso. Una observación. Y es que nosotros en la sección 8.1 y 8.2 estudiamos regla de L'Hopital, ¿cierto? La regla de L'Hopital era cuando teníamos indeterminaciones del tipo 0/0, ¿o qué otra? Infinito sobre infinito, profe. Infinito sobre infinito, ¿no? Sin embargo, esa regla de L'Hopital se establece en qué contexto. En el contexto en que tenemos una función f de x, donde x es una variable que toma valores continuos, ¿no? En la recta real, de 0 a infinito, ¿cierto? Toma valores continuos. Y aquí estamos en el caso de un límite donde n tiende a infinito, pero este n es un número natural, ¿no? Entonces este n es Profe, a infinito, pero de forma discreta. Sí, una pregunta, esos valores que van de 0 a infinito tienen que ser solamente positivos, ¿no? No pueden ser tan negativos. no, no porque por eso estamos diciendo que va a infinito. Si fuese a menos infinito, ustedes pueden escoger todos negativos, menos 10, menos 100, menos 1.000.000. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta observación antes de nada? Nosotros estudiamos regla de L'Hopital y vimos que si teníamos una función que depende de x, es decir, donde hay una n, ustedes pueden ver una x. Y digamos que podemos trasladar este problema, en vez de pensar en una n, que n toma valores discretos, números naturales, pensarlo así: 4x cuadrado sobre x cuadrado más 3x menos 1, ¿cierto? Como una función. Y tomar el límite cuando x tiende a infinito. Bien. En este caso x, como les repito de nuevo, es un número real, no necesariamente un número natural. Bien. Entonces, en este caso tendríamos indeterminación de qué tipo: infinito sobre infinito, ¿cierto? ¿Y cuánto daría esto? Por la regla de L'Hopital. Tendría que derivar. ¿Cuál sería la derivada? ¿Qué me quedaría? 8x 8x arriba y 2x más 3 abajo. Exacto. Entonces, 8x, 4 por 2, 8, 8x. Y abajo me quedaría un 2x también, ¿no? Un 2x más 3. Bien. Aquí tengo todavía el problema de indeterminación. Sí, es cierto, porque si x lo hago infinito, me vuelve a dar infinito sobre. Entonces tendría que aplicar regla de L'Hopital de nuevo, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aplico regla de L'Hopital de nuevo, ¿qué me da? Límite, voy a decir regla de L'Hopital. ¿De qué? ¿Qué va a quedar? 8 sobre 2. 8 sobre 2. ¿Y cuánto 8 sobre 2? 4. 4. ¿Y qué era la intuición de nuestro compañero, cierto? Que él dijo que daba 3.9 la tabulación, que probablemente daba 4. Y mire, aquí efectivamente nos dio 4. Pero usamos una herramienta que está en un contexto en el que tenemos una función de variable real sobre otra función. Y aquí tenemos es un n, un caso discreto. Sin embargo, esto es legítimo hacerlo, ¿bien? Es decir, pasar de un problema discreto a un problema continuo. En el límite eso se puede hacer, siempre y cuando sea un límite cuando n tiende a infinito a menos infinito. Bien. Entonces llegamos a 4. Eso es una forma. Reescribir, decir, bueno, la sucesión en el infinito se tiene que comportar igual que esta función de aquí. Y si tomo el límite cuando x tiende a infinito, esto da 4, por lo tanto, esta sucesión de acá converge a 4. Esa es una forma de resolverlo usando herramientas que ya hemos aprendido. ¿Bien? Trasladando el problema a un campo donde podemos aplicar la regla de L'Hopital. Hay otra forma de resolverlo. Digamos que nosotros no sabemos nada de regla de L'Hopital y estamos al frente de este problema, pero nosotros sí somos muy buenos en álgebra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente, en el numerador, podemos factorizar una n cuadrado. ¿Y cuánto si yo factorizo n cuadrado en el numerador, qué me queda? Me queda 4, ¿cierto? Más 4 más
¿Más qué me quedaría aquí? Quedaría un 2 sobre n cuadrado. ¿Eso es cierto o no? Porque si yo distribuyo esta n cuadrado, ¿qué me da? N cuadrado por 4 me da 4n cuadrado. Y n cuadrado por 2 sobre n cuadrado se cancelan y quedan 2. ¿Tú vienes a factorización? Sí, ¿no? Sí, profe. Y acá en el denominador puedo hacer lo mismo, sacar un factor común, Aunque n cuadrado. ese caso poco se ve porque yo la verdad no lo había visto. Eso, ¿no? Es cuando uno, aquí no hay un factor común, pero uno está sacando lo que necesita. Yo quiero sacar una n cuadrado y lo obligo a salir de ahí. ¿A qué costo? Bueno, tengo que colocar un n cuadrado por acá. Pero si ustedes distribuyen el n cuadrado, nadie puede dudar de que regresamos acá. Y aquí voy a sacar un n cuadrado también de esta expresión del denominador. Entonces me va a quedar un 1 más, ¿qué me quedaría aquí? Un 3 sobre n. Bien. Y aquí me quedaría un menos 1 sobre n cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo distribuyo este n cuadrado, 1 por n cuadrado me da n cuadrado. 3 sobre n por n cuadrado, ¿cuánto da? A ver, n cuadrado por 3 sobre n, ¿qué da? Este cancela con el cuadrado aquí y me sobrevive un 3n. Entonces me da el 3n que está aquí. Y n cuadrado por menos 1 sobre n cuadrado da menos 1. Entonces, esas expresiones son iguales efectivamente. ¿Por qué hice eso? Porque así logro cancelar estos factores. ¿Qué factor? A ver. Miren. En el Este n cuadrado. cuadrado se cancela con este. Bien. Y por lo tanto, la función, el límite que yo estoy calculando es equivalente a este límite que está acá. O sea, me quedaría el límite. Calcular el límite de esto es equivalente a calcular el límite de lo que me quedó aquí, que son lo mismo. Entonces estaría el límite cuando n tiende a infinito y ya vamos a ver la bondad de haber hecho eso. Cuando n tiende a infinito de 4 más 2 sobre n cuadrado sobre 1 más 3 sobre n menos 1 sobre n cuadrado. ¿Correcto? Ahora, nosotros sabemos propiedades del límite, ¿cierto? Nosotros dijimos en la clase anterior que cuando yo tengo una sucesión sobre otra, voy a mostrarles qué propiedad exactamente en el libro. Ahí se le puede sacar límite arriba y abajo. Exactamente. Entonces, esa propiedad y otras son las siguientes. Límite de arriba y abajo. Esta, miren, la cajita del que llama teorema A. Si yo tengo una sucesión A sobre otra, se llama B, yo puedo tomar límite de lo de arriba y de lo de abajo. ¿Listo? Siempre y cuando el límite de lo de abajo no se anule. Para no dividir entre cero. Entonces vamos a usar esa propiedad en nuestro límite. Yo puedo decir que eso es igual al límite de lo de arriba. ¿Y cuánto es el límite de la parte de arriba? Del numerador, pues. Infinito, profe. Seguro. 4 más 2 sobre n No, se cuadrado. acerca a cero, ¿no? Se acerca a cero, pero una parte. ¿Qué parte? El 2 sobre n cuadrado se acerca a cero. Y lo otro, pues, se acerca a cero y 0 más 4 queda, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces me haría límite cuando n tiende a infinito. Aquí voy a escribir todo. Bueno, estoy haciendo todos los pasos aquí. 3 sobre n menos 1 sobre n cuadrado. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Que cuando dividimos un número, una constante, por números cada vez más grandes, eso va a tender a cero. Es decir, voy a cerrar esto aquí. Estamos calculando este límite. El 4 no tiene la n por ningún lado, ¿no? Entonces, esto de aquí se va a tender a cero. ¿Sí, sí o no? Todo el mundo concuerda con eso. Y si analizamos el denominador,
¿Qué va a ir a 0 aquí? Va a ir a 0 este 3 sobre n, que cada vez ese 3 lo divido entre números más grandes, eso va a tender a 0. Y el Y esto menos aquí 1, el menos 1 en el cuadrado. también, ¿cierto? Tiende a 0. ¿Qué va a sobrevivir entonces? El Después de 1. este análisis. El 1 que está ahí, El 1, profe. el 1 y arriba El 4. el 4. Entonces, miren, esto nos está probando que esta sucesión converge a 4. Bien, porque calculamos el límite usando propiedades. Por regla de L'Hopital llegamos a lo mismo, 4. Bien. Entonces, de esa forma ustedes prueban. Bien. Ahora, una observación. Digamos, usted no todas las veces tienen que hacer ese montón de cuentas para darse cuenta que eso converge a 4 o a cualquier otra expresión. Entonces, ¿cuál es la observación que podemos obtener de todo esto? Observación, pues. Cuando nosotros tengamos, digamos, una expresión racional, es decir, que aparezca como una especie de expresión polinomial, ¿no? Es decir, si yo tengo, ¿cómo hablo en términos generales? Digamos, una fracción, y aquí me aparezca un n al cubo sobre otras cosas, ¿no? Más un n cuadrado, más menos 100 o menos 1, ¿sí? Y aquí me aparece de nuevo algo, pero que tiene el mismo grado que lo que está en el numerador. Es decir, que si acá es de grado 3, en el denominador nos aparece también de grado 3. Y nos aparece un 4n al cubo, y aquí puede ser menos 1000 n al cuadrado, y aquí puede ser un 5n, etcétera. Bien. ¿Cuánto haría el límite cuando n tiende a infinito? Entonces, según este análisis que hicimos aquí, nosotros podemos de nuevo factorizar n al cubo, etcétera, y decir que lo que domina el numerador es esta expresión que está elevada al cubo, porque esto crece más rápido por estar elevado al cubo, y acá lo que domina es el n al cubo, que esto que está aquí no tiene mucha importancia. Bien. Entonces, cuando uno tiene este tipo de expresiones, ¿cuánto va a dar el límite? El límite va a dar la fracción que se define así, como el número que acompaña al n al cubo en el numerador y el número que acompaña al n al cubo en el denominador. ¿Cuánto iría a dar este límite si hacemos todas las cuentas? Cuando n tiende a infinito, según esta observación. Cuarto. ¿Cuánto? 0.25. 0.25, es decir, un cuarto. Es decir, que uno, cuando tiene este tipo de expresiones, si hace todas estas cuentas, llega a esto. ¿Listo? Es decir, que lo que importa es el numerito que acompañe la mayor potencia de n en el numerador y en el denominador, si son iguales. ¿Qué pasa si la potencia de arriba es más grande que la de abajo? Es decir, en lugar de tener un n al cubo, acá tuviésemos un n a la 4. ¿Cuánto haría el límite? ¿Qué crece más rápido? ¿N a la 4 o N a la 3? N a la 4, bro. Entonces, en este caso, el N a la 4 exactamente domina al N a la 3. Entonces, vamos a tener un infinito más, o sea, una expresión que se va a dar a infinito más rápido que lo del denominador. Por lo tanto, se espera que si tuviésemos un N a la 4 ahí, ¿cuánto diera ese límite? 1. No, porque esto va a crecer muy rápido y lo estoy dividiendo por algo que crece más despacio. Entonces daría infinito. ¿Ya? Un número Cuando infinito muy grande. Sí, cuando el exponente de la expresión que está en el numerador es mayor que la que está en el denominador, y tomamos el límite cuando n tiene infinito, eso va a dar infinito y no tenemos que hacer ninguna cuenta. En el caso contrario, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasa si aquí estuviese n a la, pongamos un valor aquí cualquiera, n a la 7, ¿cierto? Pero en el denominador tenemos un n a la 10. ¿Qué crece más rápido?
El El 10 denominador. tendería a 0, profe. Denominador. Tiende a 0. Eso. Entonces, en este caso, lo que está abajo domina lo que está arriba. Se va a infinito mucho más rápido. Por lo tanto, eso va a tender a 0. Entonces, tenemos esas tres opciones. Cuando los exponentes son iguales, arriba y abajo, cuando el de arriba es mayor que el de abajo, que da infinito, y el de abajo mayor que el de arriba da 0. Bien. Y que esas constantes que están ahí no tienen mucha importancia. O sea, lo que más importa son las mayores potencias. Que esto que está aquí y esto que está aquí no importa. Bien, es decir, el 100n al cuadrado o el n cuadrado que están acompañando ahí. Siempre nos fijamos en las potencias más grandes. ¿Listo? Eso es. Profe, hay un ejercicio, creo que es de esta sección, un ejemplo, creo que el ejemplo 2, el que me enredó ahí en cierto paso. El ejemplo 2, bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense aquí. ¿Me escuchan? Exactamente ese, profe. Entonces, fíjense, este es muy parecido al que acabamos de hacer y al análisis que estamos haciendo. Bien. Aquí también el libro lo hizo primero factorizando n al cuadrado, arriba y abajo. Es decir, lo hizo con el procedimiento largo, ese que yo mostré aquí. Lo hizo así, mire. ¿Sí? Factorizando n cuadrado y simplificando, pues viendo que algunas partes iban a hacer. Pero, si nosotros nos piden el proceso, pues lo hacemos. Pero en este caso, miren que el numerador tiene potencia en el cuadrado y el denominador también. Tiene el mismo exponente. Entonces, el límite que me va a dar, me va a dar 3, que es el número que acompaña el n cuadrado arriba, sobre 7, que es el número que acompaña el n cuadrado abajo, ¿no? Según lo que estamos hablando en la pizarra, va a dar 3 séptimos. ¿Sí? ¿Cómo se prueba? Bueno, ya se tendrá que hacer todos estos pasos. Bien, pero 3 séptimos da, ¿sí o no? Sí, profe. Y aquí está, mire. ¿Sí ve? 3 séptimos. Bueno, ahorita eso con respecto a que ya sabemos que da. Ahorita usted me pregunta que hay algo que no le quedó claro. Bueno, aquí hay un error en la escritura, ¿no? Aquí no colocan el 7, mire, en el libro. Aquí tiene que estar 7n cuadrado más 1. Aquí sí lo colocan. De hecho, esa fue la parte que me enredó porque yo no sabía dónde habían sacado ese 7, profe. Ah, bueno, es que la función sí está con un 7, mire, arriba. Aquí sí aparece un 7. Pero aquí hay un error de digitación, de impresiones del libro, y se olvidó colocar el 7 aquí. Pero aquí de nuevo lo colocan ya. Entonces imaginen que aquí está el 7 y factoriza el n cuadrado, queda esto. De hecho, ellos factorizan n cuadrado arriba y abajo y lo cancelan. Entonces no muestran esa cancelación, sino que muestran lo que quedó. Es decir, no mostraron esto que yo hice aquí. Ah, bueno, ya borré ese pedazo, pero aquí había, ¿se acuerdan? Paréntesis, aquí está el n cuadrado. Está el n cuadrado y uno lo cancela y pues ellos muestran ya lo que queda después de cancelar. Bueno, otra pregunta. O sea, profe, una preguntita. Los pasos tendríamos que hacerlo para realizarlo, ¿verdad? Pero eso que usted nos dijo ahí lo podemos tener en cuenta para cuando nos dé el resultado, saber qué nos tiene que dar. Exacto, sí. Vale. O por ejemplo, si usted está al frente de un problema de selección múltiple, ¿no? Un ejercicio que le dicen, sí, sí. calcule el valor de este límite cuando n tiene infinito es, le dan 4 opciones, usted no va a poner a hacer todas estas cuentas, sino que usted ya sabe. Como tiene el mismo exponente arriba y abajo, da 3 séptimos. Si le dicen demuéstrelo, haga el proceso, entonces sí tiene que hacer eso. ¿Ya? Bueno, más preguntas sobre sucesiones y la convergencia de ellas. Entonces vamos a hacer un teorema interesante que nos ayuda a decidir cuándo una sucesión converge, conociendo que
que ella está entre otras dos. Es decir, se llama el teorema del emparedado. Ese es el teorema B. O el teorema del sándwich, ¿no? ¿Qué dice ese teorema? Fundamentalmente dice esto. Suponga que usted tiene una sucesión, a ver, una sucesión Bn, ¿sí? Y usted quiere averiguar cuál es el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión. Digamos que no es una forma polinomial como la que estamos trabajando antes, sino que puede ser una función seno o coseno, que no podemos pues, aplicar esa técnica de factorizar el n y todo eso. Bien. Entonces, usted quiere averiguar cuál es el límite cuando n tiende a infinito de su sucesión, si converge o no. Bien. Y supongan que ustedes saben, ustedes conocen otras dos sucesiones. Ustedes conocen una AN y una sucesión perdón, digámosle CN. Otras dos. ¿Sí? Y resulta que estas sucesiones convergen al mismo punto. Digamos que el límite, lo estoy escribiendo azul porque ustedes las conocen, digamos. Saben a dónde convergen. Conocen pues todo sobre ellas. Entonces ustedes saben que esa converge a un valor L. Sí, y las dos convergen a lo mismo. Que el límite cuando n tiene infinito, la Cn también converge a L. ¿Sí? Convergen a lo mismo. Pero entonces ustedes quieren saber sobre la Bn, ¿cierto? Pero además de eso, ustedes saben que nuestra Bn, la sucesión, está entre AN y Cn. ¿Cómo así? Es decir, que para cada valor de n, ahorita hago un ejemplo concreto, se satisface esta desigualdad. ¿Sí? Es decir, que nuestra sucesión Bn, que no conocemos su límite, está ensandwichada. Está en la mitad, pues, de otras dos secuencias, entre AN y Cn. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? El teorema, los elementos que tenemos. Sí, profe. Entonces, lo que está en azul es lo que conocemos. Conocemos una secuencia AN y una secuencia CN. Sabemos que convergen a un L. ¿Sí? La secuencia BN no la conocemos, pero sabemos que está ensandwichada entre AN y BN. ¿Qué quiere decir que está ensandwichada? Que satisface esta desigualdad aquí. ¿Bien? Si todo eso ocurre, entonces, ¿qué pasa si yo tomo el límite en esta desigualdad a los dos lados? O sea, mejor dicho, voy a escribir esto con un poquito más de espacio aquí. Tengo AN, BN, y yo sé que BN está entre, tenemos esta desigualdad. Aquí está nuestro BN. Entonces, si yo tomo el límite a los dos lados, o sea, en la desigualdad, yo tomo el límite aquí, cuando n tiende a infinito. Entonces, como lo estoy tomando en ese lado y estoy en una desigualdad, entonces se preserva la desigualdad. Lo tomo aquí también, porque esa desigualdad se tiene para todo n. Y lo tomo acá también. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué podemos concluir? Pues yo sé que el límite que yo estoy averiguando es este que está aquí. Pero ese límite está entre, es menor o igual a qué. ¿Cuánto da límite Cn cuando n tiende a infinito? L. ¿Y qué da el límite de AN cuando n tiende a infinito? L también, ¿cierto? Entonces el límite que yo no conozco está entre L y L. ¿Qué quiere decir eso? Ya, eso que está aquí implica que el límite cuando n tiende a infinito de las Bn es menor que L, pero mayor que L. Quedó ensandwichado. ¿Eso qué implica? ¿Qué es el límite? ¿Cuánto es? Menor que L por una parte y mayor que L. Todo eso implica que ¿cuánto es el límite de la Bn?
Sería L, ¿no? L. L, ¿cierto? Sí. Dígame un número que está entre 5, que sea más grande que 5 y más pequeño que 5, pues el mismo 5, es una única opción. Entonces se llama el teorema del sándwich, ¿bien? Y yo tengo una secuencia que está entre otras dos, y esas dos secuencias convergen y convergen al mismo número, entonces mi secuencia que está sandwichada también converge a ese número, ¿bien? Se llama el teorema del sándwich o el emparedado, ¿bien? A ver, veamos un ejemplo. Aquí está la hipótesis del teorema también, miren. Suponga que usted tiene AN y CN que convergen a L, ¿cierto? Son las hipótesis del teorema. Suponga que la sucesión Bn está ensandwichada entre AN y CN, ¿sí? Entonces la sucesión Bn también converge a L. Eso es lo que yo acabo de escribir en la pizarra. ¿Listo? Ejemplo 4. Analicémoslo. Pues permítanme borrar aquí. Entonces, tengo la función seno al cubo. Seno de n al cubo, ¿sí? Sobre, ¿qué dice ahí? Era n, ¿no? Sobre n. Y nos dicen que calculemos el límite cuando n tiende a infinito. Aquí no podemos aplicar digamos, el procedimiento que hicimos en el primer ejemplo de la clase de hoy. Porque no podemos factorizar y cancelar porque es que la n está dentro de la función seno. No podemos hacer eso. ¿Listo? Entonces, aquí podemos recurrir al teorema del sándwich. Nosotros sabemos que la función, de hecho alguna vez hablamos un poco de esto, la función seno de n, en general la función seno toma valores entre qué números. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función seno? 1 menos 1. 1 y menos 1. Entonces ya está acotada entre 1, entonces dice acotada o limitada entre 1 y menos 1. Y aquí está la clave. Por medio de esta limitación podemos empezar a crear dos sucesiones, la AN y la CN, que sandwichen nuestra función. ¿Qué es esto? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo al cubo a los dos lados? O sea, si yo elevo al cubo aquí, como la función x al cubo es una función creciente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una desigualdad y elevo al cubo aquí, se preserva la desigualdad, porque la función es creciente. Bien. ¿Queda claro ese concepto? Entonces yo elevo al cubo a los tres lados. Entonces, ¿qué obtengo? ¿Cuánto es menos 1 al cubo? 3. Menos 1. No, al cubo. O sea, es O sea, menos da 1 por menos menos. 1. Menos 1. Menos 1, profe. Exacto, es menos 1. Da Menos 1 menos al 1. cubo de menos 1 menor o igual a. Y aquí me queda pues seno al cubo, que lo puedo escribir así. Seno al cubo de n menor o igual a 1. Bien. Entonces tuve eso. Como yo quiero ensanduichar mi función, aquí ya tengo seno al cubo a la n, por eso le va al cubo. Ahorita, ¿qué tengo que hacer en la desigualdad para tener la función que quiero? Dividir entre n, ¿cierto? Entonces, si yo divido entre n aquí, pues tengo que dividir acá entre n y tengo que dividir aquí entre n. Bien. Entonces, ¿qué hice? Sandwiché la función a la cual le quiero hallar su límite cuando n tiende a infinito. En este caso, ¿quién es si hablamos del teorema, quién es AN y quién es BN? Perdón, ¿quién es AN y quién es CN del teorema? Esto viene siendo el AN. AN, sí, AN es menos 1 sobre N y CN es 1 sobre N. Exactamente. Y estas subsecuencias convergen, ¿cierto? ¿A dónde convergen? Límite de AN. ¿Cuánto es el límite de AN? Que es menos 1 sobre N. Si yo hago N muy grande aquí, porque eso es lo que vale AN, ¿no? Menos 1 sobre N. Cero. ¿Eso a dónde tiende? A ¿A 0. 0? A 0. 0. ¿Y cuánto es el límite de la CN? Que es este 1 sobre N. También 0, profe. 0. También 0. Entonces estamos en las condiciones del teorema del sándwich, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, pues, que si tomamos el límite a los dos lados, digamos, hacemos un paso al límite,
y la desigualdad se preserva, entonces podemos decir de una vez, o mejor dicho, podemos invocar el teorema del sándwich. Por el teorema del sándwich, como todas las hipótesis se cumplen, ¿cuáles son las hipótesis? Que la función esté ensandwichada entre la AN y la CN, que la CN converjan en el mismo límite. Cero. Entonces, por el teorema del sándwich, podemos escribir aquí, teorema del sándwich. ¿Pareja qué? ¿A cero? A cero, ¿cierto? Ya están sandwichadas por dos secuencias que convergen a cero, entonces ya también converge a cero. ¿Listo? Es el teorema del sándwich. Se nos acaba el tiempo de esta reunión, nos queda menos de un minuto. Entonces descansen 10 minuticos y les envío otro link. ¿Listo? Profe, ahorita se le estaba cayendo la señal. Sí. Entonces descansemos 10 minuticos y ya les envío otro link. Bien. Ok, profe. Listo, profe, gracias. Listo, gracias.